con Germán Acosta, profesor de Historia de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en el tema Malvinas. Así que, bueno, buenas tardes, Germán. Buenas tardes, ¿cómo andás, Carlos? ¿Qué tal, Marcelo Aspirós? Y buenas tardes a la audiencia también, ¿cómo andan? Bueno, andamos bárbaros. Bueno, Germán, un gusto y profesor de la UNICEN. Sí, hace ya 10 años que soy profesor en el área contemporánea de 2 cátedras, y ayudante en 2 cátedras de Historia Social General Contemporánea, que es de la carrera de Trabajo Social, y Historia General 6, que es también, pero de la carrera de Historia. Ajá. ¿Cuántos años? Y más o menos 10 años va a ser. Ajá. Desde el inicio de la UNICEN, Sí, pero no en Tandil, de Ciencias Humanas. Buenísimo. Bueno, y un poquito la historia de cómo lo conocimos a Germán es, nosotros estábamos en la radio con Donaires, y él participaba permanentemente de sus programas, así que un poco vamos a... Sí, esa vez que nos conocimos era la verdad un recuerdo enorme de Héctor Donaire y su trabajo por la causa y también por cuestiones. Así que sobre Malvinas les cuento que la investigación, ¿no?, tiene que ver con no específicamente del hecho bélico, sino con la reconstrucción a partir de fuentes orales y escritas es decir, cómo llega a la crisis diplomática del 82 y sobre todo en marzo, ¿no?, cuando la junta militar que gobernaba el país toma la decisión de ocupar las islas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo anterior empieza toda esta gestión diplomática? La gestión diplomática en realidad tiene 2 partes. Una que comienza luego de la usurpación británica en enero de 1833, que eran reclamos obviamente bilaterales, que no tenían mucho asidero no, sino que no tenían mucha repercusión, porque además nosotros teníamos una relación con Gran Bretaña sí muy importante, porque habían reconocido la independencia de las provincias unidas del Río 19, ¿no? De Manuel Moreno, ¿no? Claro. No, es decir, no de Mariano Moreno, sino de Moreno. Y luego también otras protestas que se van dando, acá del 70, del 80, del siglo XIX. Pero la cuestión Malvinas no entra en la agenda diplomática internacional del todo hasta que no se crean las Naciones Unidas. Eso es la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, apartando el Comité de Colonización, llama a la atención Bretaña y se sanciona la Resolución 2065, que es 25, que reconoce una disputa de soberanía entre las 2 partes, ¿no? Y otra cosa importante, que reconoce la cuestión de prestar la atención a los intereses de los niños y no a los deseos, como pedía la oposición. A partir de esto se desarrolló una intensa labor diplomática con marchas y contramarchas, que tiene un hito en el año 68, cuando canciller Costa Méndez de la dictadura de la Revolución Argentina logra un memorándum de entendimiento con el gobierno laborista, pero por la presión del lobby de la Falkland Inland Company y de cierta, digamos, parte de la Cámara de los Lores, esto no se lleva a cabo. Ahí se congelan un poco las negociaciones y en el año 71 se llega al acuerdo de comunicaciones. No sé si ustedes conocen, fue un acuerdo a partir del cual llegó YPF a las islas, líneas aéreas del Estado, también gas del Estado. Se aprobaron convenios para que entre las islas y el continente hubiera circulación a través de una tarjeta blanca. A partir de eso los isleños pudieron usar digamos, los servicios que había en el continente, sea desde salud pública hasta estudiar en la universidad. Y esto fue muy importante, pero tenemos el incidente que viola el Tratado de Comunicaciones. Es decir, el Tratado de Comunicaciones lo que decía también es que no había que innovar militarmente. Y la corona británica hace una expedición para relevar el petróleo, ¿no? En la cuenca de Malvinas, y bueno, esto
trae un conflicto diplomático, retiro de los embajadores. Después de eso se enfría, se empieza a fines de los 70, se intentan congelar las acciones, a partir de eso aparecen algunos planes de todo, y a las reuniones que se dieron en Nueva York en febrero, que estas reuniones preveían una misión mensual de negociación bilateral y después que eso se llevara a las Naciones Unidas. En febrero fracasa un poco la negociación y Costa Méndez, que era el canciller, da una especie de ultimátum diciendo que Argentina se va a reservar, la mejor manera actualmente que dice, pero la mejor manera de defender sus intereses y la soberanía, y a partir de que en una situación llora, ¿no? Claro. Le hago una pregunta porque me están mandando un mensaje de un oyente que en este momento, Eduardo, y dice, si es cierto que en el año 1974, estando Perón aún vivo, estuvo a punto de recuperar Malvinas por vía diplomática. Bueno, no sé específicamente a qué se refiere el ente, pero si se refiere a una conversación entre el canciller y el presidente Perón, parece que Vignes, esto no está muy documentado del todo, ¿no? Sí. Pero parece que hubo una negociación entre Vignes y sectores del Foreign Office británico, y donde se preveía un arriendo de unos cuantos años hasta que se entregara la soberanía argentina. Parece que Perón le dio vía libre a Vignes y que lo habría aprobado, pero bueno, en el medio, obviamente, Perón, claro. Y esto queda en la nada. Pero de todas maneras no podría comentarlo muy específicamente. Conocimiento de eso, pero no está tan documentado o esclarecido como para comentarlo de una manera más amplia, ¿no? Claro. Ahora, con respecto al estatus, vamos a decir, de Gibraltar, de Hong Kong, Malvinas tenía el mismo estatus que estos dos lugares. ¿Y por qué uno, como ser Hong Kong, tiene, digamos, cierta independencia, que hay algún conflicto, y los otros dos no, digamos? Bueno, el caso de Gibraltar es un caso bastante específico, porque ustedes saben que la corona británica, el Reino Unido, tiene más de 12 posesiones en ultramar. Claro. Es decir, sigue con muchas colonias, aún en el siglo XXI sigue con muchas colonias. Tiene una problemática específica. En el caso de Gibraltar, digamos que es una posición que en su momento era más estratégica que hoy. La situación es que la población de Gibraltar, de Algeciras, gran parte prefiere, estar bajo el dominio británico. O sea, no quiere decir que sea la posición unánime. Claro. Pero el estatus que le da Gran Bretaña es el mismo. Lo que hace Gran Bretaña es tratar de utilizar la cuestión del derecho de autodeterminación de los pueblos. El tema es que este derecho de autodeterminación de los pueblos, que tiene su origen también en la doctrina Drago, ¿no?, del canciller argentino del XIX, según Naciones Unidas no se puede aplicar a poblaciones trasplantadas. Claro. No sé si entienden lo que quiero decir. Sí, una fue colonia y hay nativos, colonias de una metrópoli determinada que tienen la independencia, en la mayoría de los casos de colonización en el mundo después nacional. Lo que alega Argentina hace años, y siempre fue la posición más fuerte en ese sentido, de que los habitantes de las Islas Malvinas son de habitantes que fueron trasplantados, no nativos de las islas, y Argentina, o sea, en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata, asentó su soberanía en 1820, que este año cumplimos el lanzamiento argentino de Malvinas en 1820. O sea, entre 1820 y 1830, las Provincias Unidas del Río de la Plata ejerció una soberanía efectiva como nuevo Estado. Claro. El caso de Hong Kong, ¿cómo lo considera? Bueno, ese es otro caso también. En sí son todos bastante diferentes los casos. La política de Hong Kong, con respecto a Hong Kong, fue, el arriendo por muchos años, ¿no? Algo que también se negoció en el caso de Argentina, pero nunca se llegó a un acuerdo definitivo. Es medio difícil integrar ustedes saben que la diplomacia se maneja
contradicciones, sobre todo las contradicciones que van teniendo cierta ruptura del tiempo, de acuerdo a cómo plantean intereses. Y además, un caso con esta China, ¿no? Si toda la diplomacia en la historia es respaldada de disuasión, digamos, de los cañones, para decirlo de manera, ¿no? Así que va cambiando, no es lo mismo la posición que puede tener Argentina, prácticamente unas fuerzas armadas inoperativas, que antes. Aunque también hay cosas de China y de Rusia y el apoyo de días del G70. Es decir, Argentina tiene apoyos internacionales muy fuertes con respecto a la soberanía. Pero digamos que son todos bastante diferentes, tienen su singularidad diplomática. Realmente, es decir, yo no soy especialista de cada caso, ¿no? Tampoco soy una persona que digamos, en la política exterior. Para la política exterior es una parte del análisis del conflicto en el 82, y eso de los tener en cuenta la toma de decisión trina, pero también el conflicto Georgias, ¿no? Conflicto Georgias, que no sé si ustedes lo conocen bien, si quieren comento un poco. Sí, con lo que es importante, pero era para que vuelvas ahora al conflicto de Malvinas. Bien, bueno, el tema de Georgia es capaz el catalizador más fuerte, la situación mágica, digamos, de la Junta Militar. Es decir, que es algo que, querido o no, porque hasta hoy todavía no se sabe cuáles fueron los grados de implicación de la Armada Argentina con respecto a esto. Santino David, que era un empresario argentino, había factorías cheleras, como chatarra, en esa escocesa en el año 79, y bueno, después de establecer el contrato, de pagar, ir a buscar eso que había comprado. Claro. Por lo tanto, varias veces con la embajada británica para alquilar el buque Endurance, porque obviamente para ir a Georgia necesitaba un buque rompehielos, es decir, no se puede eso, el alquiler del buque a Davidoff, contratar a Transportes Navales de la Armada, ¿no? Que era una empresa que estaba bajo la égida de la Armada, ¿no? Y bueno, viaja a fin del 81, él personalmente, con la empresa que había contratado para desmantelar, establece un plan, y en febrero viaja la empresa que había contratado con 39 trabajadores. Los trabajadores izan una bandera argentina, por las autoridades de una empresa inglesa que estaba en Georgia, bueno, reprende y avise esta situación. El gobernador Hans avisa a Londres, y bueno, ahí pasa algo que después los acontecimientos cobran vida propia, ¿no? Porque, es decir, en varios diarios ingleses se titula que Argentina invadió las Georgias. Claro, ¿no? Claro. Entonces ahí cambia todo, porque si bien no fue una invasión encubierta, eso seguro, porque el buque Bahía Buen Suceso, que fue el que llevó a los trabajadores, no llevaba ninguna dotación de infantes de marina, no llevaba, digamos, una situación que tuviera que ver con la guerra. Lo que se confunde es que después que Inglaterra da el ultimátum de desalojar a los trabajadores argentinos, la Junta Militar y el Canciller también dejen los que terminen el trabajo unas semanas, y después se van a y bueno, la Gran Bretaña dice si no vota por la fuerza, así que envía el buque Bahía Paraíso, que estaba cerca, ahí sí, con una dotación llegada vía aérea de infantes de marina, entre los que estaba el teniente Astiz con el grupo Los Lagartos, y ocupa ahí sí, antes que llegue el buque inglés, militarmente Georgia. Pero con relativo a esto, la Junta empieza con movimientos nucleares de Gibraltar, por lo menos el país de España anuncia eso, y otra fragata, la Branfield, de Central. Puede haber unas hostilidades, vista la cuestión de que no, fin de año, decidido por una empleada militar, había formado una comisión abajo entre las tres fuerzas armadas, entre las tres fuerzas no, entre ciertos sectores en secreto de las tres fuerzas. Entonces esta comisión de trabajo es llamada, ¿no?, diplomática, ha llegado en Georgia el 19, de 22 en adelante es todo el diplomático, y hay reuniones del comité militar, se lo llama el 26 a la comisión de trabajo, se la llama, entonces ahí se decide adelantar una operación que estaba prevista para mayo, en fin, hay varias versiones, ¿no? Claro. Esa es la reconstrucción que yo puedo hacer, ¿no? Claro. En un momento dijiste, nadie sabe si los primeros trabajadores eran o no trabajadores o algún militar trabajador, nada más. Sí, están confirmados que eran trabajadores. De hecho, salió hace 2 años un libro que sacó uno de los tres,
y hay bastante más que está la documentación que se presentó a la embajada británica de quienes iban a viajar, porque más allá de que existía la tarjeta blanca, había que avisar quiénes iban a viajar. La cuestión es que no Malvinas para avisar la tarjeta blanca. No, digamos para que le entreguen la tarjeta blanca, era un procedimiento de acuerdo de comunicaciones. Pero sí, eran, por lo que uno sabe, eran todos trabajadores, solamente el capitán lo llevó, sí. Sí, cuando los altos jefes que formaron la comisión secreta, son conocidos algunos de esta primer comisión que era para abordar el tema de la invasión a Malvinas. Claro, digamos, esto está contactado en acta de junta militar, que tengo también en mi propiedad, fue el 5 de enero, que se reunieron los comandantes, Galtieri, Anaya y Lamir, los gobernadores y otra serie de medidas, y deciden la comisión y comanda un representante de esa comisión, por el ejército fue el almirante, y por la fuerza fue el brigadier Plesser, ¿no? No secreto, comanda que el Estado mayores lo sabían, entró muy poco, en ese sentido esa cosa, ¿no? Es decir, no se filtró. Eso fue en el 85 de enero del 82. Ya, claro, a principios del 22, claro. Opinión, más allá de ¿qué olés, digamos, que en la documentación había una intención de que una vez por día tomada las Malvinas? No, es que decidía, la tenía 68. El almirante era nervioso, y la tradición, juego de guerra en la Armada, fue de la comisión de eso pasar, presentado un proyecto a Videla y no había dado en el año 7, creo. Es decir, que no siempre la idea de recuperar el juego de guerra, no así de la Fuerza Aérea, hubo algunos participados en juegos de guerra en la Escuela Naval de la Armada, y tiene el solo antecedente del año 40 y largo, que había hecho el teniente Rattenbach, es decir, que presidió la comisión que juzgó la decisión de Malvinas. Es decir, si había intención o no de lo que pasó, porque en realidad lo que decidieron es ocupar para incentivar las negociaciones, no decidieron una guerra. Claro. Tenían la hipótesis de que Gran Bretaña no iba a reaccionar de esa manera desproporcionada, y que en todo caso los norteamericanos iban a ser neutrales, pero yo creo que la hipótesis era que Gran Bretaña no se iba a meter en algo así, porque en realidad, si lo pensamos, es desproporcionado. La flota más que la Segunda Guerra de Gran Bretaña fue muy fuerte. Entonces, hay intereses en Gran Bretaña y en Argentina, porque generalmente se tiende a explicar todo desde las ambiciones de Galtieri, las ambiciones de Margaret Thatcher, ¿no? Sí. Y hay veces que los conflictos internacionales son mucho más complejos, porque, digamos, no pueden responder solo a lógicas del poder político. A Galtieri puede tener las aspiraciones que tenga, claro, pero pensemos también que la Junta, claro, es decir, que hay toda una serie ahí de... las guerras se inician siempre con un casus belli, está todo medio preparado, ¿no? Y hay veces que los actores no manejan los acontecimientos del todo. Eso al menos lo que yo tiendo a pensar, si la pregunta tuya es ¿qué opino? Claro. ¿No? Alguno prende la mecha en ese momento y ya venía todo preparado, ¿no? Yo creo que, digamos, la diplomacia argentina estaba cansada. Yo creo también que, es decir, que jugó un poco esto de los 150 años de la doctrina Stoppel, ¿no? Esta idea de que si un país no reclama efectivamente durante 150 años puede llegar a perder los derechos. Claro. Yo creo que se dieron muchas cosas. Voy a negar la crisis social y económica que tenía la Junta Militar. Ahora, pensemos que la élite que gobernaba el país no era, digamos, de hecho yo tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Aleman, que era el ministro de Economía en ese momento. Yo le hice una pregunta: ¿a usted le parece? Yo hubiera aceptado el Ministerio de Economía si sabía lo que iba a pasar. Y no, dice, pero usted está loco, me dice, o sea, pelearse contra la Armada Real, en fin, ¿no? Es decir, hay toda una cuestión ahí que se dio de una manera bastante puntual, y la historia se burla un poco de los protagonistas, porque Costa Méndez, ya ven la OEA, ¿no? Los soneros apoyan la gesta de Malvinas. Todos los partidos políticos apoyan esta de Malvinas, inclusive Alfonsín, que generalmente se niega que lo haya apoyado, pero firmó, digamos, la presentación que hizo la Unión Cívica Radical el 3 de abril, lo que publicó en Clarín, lo firma Alfonsín. Después sí es verdad que se despegó. Bueno, Germán, se nos fue el tiempo, queda para
otra etapa, porque hemos Malvinas para antes del Clito. Así que en otros momentos haré la segunda etapa con vos y nos das unas semanas y te llamamos nuevamente y te entrevistamos nuevamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan comunicado. Yo como estudiante de la universidad pública creo que tengo el deber de dar una respuesta con lo que he hecho, ¿no? Poco, mucho, así que estoy a disposición de ustedes y les agradezco el interés de llamarme y, digamos, y querer charlar conmigo. Así que les mando un saludo y a toda la audiencia y bueno, que tengan buen día y buena semana. No, gracias a vos.